Bien, hola chicos, ¿cómo están? Eh, Otro video donde vamos a comenzar a profundizar un poquito más los contenidos. En esta oportunidad, para los chicos y chicas de séptimo básico, con esta primera unidad que tenemos acá en la pantalla, que se titula Microorganismos, amigos o enemigos, ¿ya? Esta pregunta es súper importante, sobre todo en estos tiempos donde por un microorganismo, ya entre comillas, estamos realizando cuarentena en nuestros hogares, ¿ya? Durante esta primera clase, ahí ustedes tienen la guía disponible en el sistema del Classroom de Google, ¿ya? A través de sus correos electrónicos. Por lo tanto, ustedes ahí pueden dar lectura un poquito más profundizada a los objetivos de esta unidad completa. Recordemos que esta guía menciona la unidad. Y hoy nosotros lo que vamos a estudiar corresponde a la gran diversidad de microorganismos y luego vamos a pasar un poquito a detallar las bacterias. Ya, hasta ahí vamos a llegar por este video. Entonces, chicos, los invito a prepararse. Si gustan poder tomar algunos apuntes de algunas cosas extra que yo puedo ir diciendo, porque vamos a ir revisando la guía, mencionando algunos detalles importantes para ustedes. ¿Ya? Entonces, todos nosotros a la fecha, en más de alguna oportunidad, sobre todo, insisto, en estos tiempos, hemos oído hablar de los microorganismos. Y los microorganismos, para que ustedes sepan, son seres vivos muy, muy pequeños, invisibles a los humanos, ¿ya? Por lo que siempre se hace necesario el uso de instrumentos de laboratorio para poder identificarlos de forma efectiva. Y esto nosotros lo hacemos comúnmente en nuestro laboratorio en el colegio a través del microscopio. Ya nosotros tenemos microscopios ópticos, los cuales podemos observar algunos microorganismos. De hecho, se supone que esta semana, la semana que pasó, nosotros ya deberíamos haber comenzado a hacer la observación, pero por los distintos problemas no pudimos. Según un estudio de la BBC, en consultas científicos estadounidenses y alemanes, en el planeta hay alrededor de un nonillón de microbios. Es decir, ahí está en pantalla el número que correspondería a la cantidad de microorganismos que existen en nuestro planeta. Muchos de ellos se estima que aún no se han descubierto ya, y esa es la misión de las futuros y futuras científicos y científicas de este planeta, ya que podrían ser ustedes, entre otros muchos. Ahora, importante mencionar que en los orígenes del planeta estos microorganismos no existían, es decir, esta gran variedad de microorganismos no estaba, y la pregunta que surge entonces es cómo aparecieron. Si recordarán, en la evaluación diagnóstica que nosotros realizamos en la sala antes de salir antes de que apareciera esta contingencia, ¿ya? Nosotros preguntábamos en algunas ítem de la prueba, ¿qué características tenía la Tierra primitiva? ¿Ya? Ahora, esta Tierra primitiva obviamente tenía condiciones muy distintas, nosotros ya lo habíamos conversado un poquito. Lo primero, mencionar que eran cosas totalmente extremas. ¿A qué me refiero con extremos? Altas temperaturas, ya según la bibliografía, según algunos textos, nos dicen que la Tierra, ustedes saben que está conformada por placas tectónicas y bajo esto tenemos magma, ¿ya? Afloraban constantemente a través de erupciones volcánicas. Y ahí lo dice, teníamos altas temperaturas, falta de oxígeno. La Tierra primitiva, primitiva, antes de la aparición de los primeros microorganismos funcionales, era una Tierra que no tenía oxígeno disponible. Es decir, si a nosotros nos mandaran a través de un viaje en el tiempo, por ejemplo, a esta Tierra, nosotros sobreviviríamos con el aire que queda en nuestros pulmones y luego no tendríamos de dónde obtenerlo. ¿Ya? Había un exceso de dióxido de carbono y metano, que son gases que en altas cantidades son sumamente tóxicos. Ya nosotros, por ejemplo, hoy en día los gases que salen mencionados ahí son gases de efecto invernadero, por lo tanto están provocando un gran problema en nivel de contaminación en nuestro planeta. Existían lluvias ácidas constantes, pero no estas lluvias ácidas actuales que son la sustancia diluida en agua, no. Eran lluvias ácidas de elementos ácidos corrosivos que hacía prácticamente imposible la vida sobre la Tierra. Ahora, erupciones volcánicas, como ya lo habíamos mencionado, y tormentas eléctricas permanentes. Entonces, la suma de todos estos factores extremos hacía que sea sumamente imposible la aparición de los organismos que hoy en día nosotros conocemos, ¿ya? Y es por eso que los microorganismos que lograron aparecer ahí lo hicieron en un medio que estaba un tanto apartado del resto de estas condiciones, que era el agua, ¿ya? El agua fue fundamental para que todos los microorganismos que existen hoy en día aparezcan a través de un antecesor común. Aunque parezca increíble, las teorías indican que los primeros microorganismos aparecieron por primera vez en estas condiciones, como ya les dije, ¿ya?
los cuales comenzaron a producir y liberar oxígeno y poco a poco el planeta fue cambiando sus condiciones hasta transformarse en millones de años en lo que hoy conocemos. Ahora, claramente esto está hecho para el nivel de séptimo básico, es una descripción sencilla del proceso, pero dentro de estos millones de años que se indican ahí, hay cambios sumamente notorios en la estructura de los microorganismos que para el nivel no es necesario mencionar, ¿ya? Entonces tenemos que quedarnos con la idea de que estos microorganismos aparecieron de un antecesor, un primer microorganismo que apareció en estas condiciones, que fue capaz de resistir estas condiciones y que cambió el planeta para que otros aparecieran. Cuando se transformó la atmósfera terrestre, es decir, cuando esta atmósfera que estaba cargada en dióxido de carbono, metano, lluvias ácidas, comenzó a cambiar por la presencia de los microorganismos más prehistóricos, otros microorganismos comenzaron con un proceso de diferenciación. Esto logró que los diferentes organismos vivos lograran colonizar distintos ambientes, porque antes lo que ocurría es que estaba el microorganismo en el agua y solamente estaba en el agua. Pero con el cambio de la estructura del planeta, ya con el cambio de la atmósfera del planeta, lo que ocurrió fue que los microorganismos comenzaron a poblar otros ambientes. Y yo creo que muchos de ustedes han visto distintas animaciones o distintos videos donde se muestra cómo sale antecesor prehistórico del agua y comienza a poblar la Tierra. Bueno, es una parodia más o menos de lo que ocurrió en este entonces. Incluso estos microorganismos comenzaron a colonizar los ambientes más extremos. Hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos microorganismos que viven solamente en los salares del norte en nuestro desierto, microorganismos que son capaces de sobrevivir en los cráteres volcánicos, microorganismos que son capaces de vivir bajo en el fondo marino con toda la presión que tienen encima, microorganismos que son capaces de vivir en la Antártida o en el Polo Norte. Entonces tenemos condiciones extremas que hoy en día se siguen manteniendo y microorganismos que viven en esas condiciones. Hasta la fecha, muchos de estos microorganismos, bueno, como les explicaba recién, siguen viviendo en estas condiciones. Ahora, avanzando un poquito, tenemos que los microorganismos pueden ser unicelulares, es decir, estos microorganismos, los organismos pequeños que nosotros necesitamos observar a través de tecnologías como el microscopio, pueden estar formados por una sola célula, a eso se refiere el término unicelular, que está formado por una sola célula, o pueden ser organismos pluricelulares, es decir, que están formados por dos o más, ¿ya? Este más pueden ser miles de millones. Y es así que nosotros podemos clasificar a los microorganismos en si tiene una célula o si tiene más de una célula. Además, se pueden definir estos microorganismos como procariontes, que en palabras sencillas quiere decir que es una célula, un organismo que no tiene un núcleo definido. Y por otro lado, los eucariontes, que quiere decir que es un organismo, una célula que tiene un núcleo demarcado, un núcleo definido. ¿Ya? Acá tenemos unas imágenes que nos pueden ilustrar. Por ejemplo, acá tenemos un organismo unicelular. Vemos una sola célula, que en este caso es un paramecio, ¿ya? Que es un microorganismo acuático que comúnmente va a residir en aguas estancadas. Lo vamos a ver en el laboratorio una vez que nosotros regresemos a clases normales. De hecho, tengo abajo, estoy haciendo mi cultivo de paramecios para poder llevarlo al laboratorio. O también lo podemos ver, observar acá. Yo, depende cómo siga este tema de la cuarentena, nosotros lo que podemos hacer, me refiero en mi caso a mí, traer el microscopio acá a la casa, ir a buscarlo y hacer la conexión directa con el microscopio y la observación para que podamos verlo. Por otro lado, continuando, tenemos los pluricelulares en la imagen de abajo. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos múltiples células, unas al lado de la otra, y esto finalmente lo que hace es que todas estas células trabajan en conjunto con un objetivo en común. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es un tejido vegetal. Nos damos cuenta inmediatamente por la presencia de los cloroplastos, el pigmento verde, la clorofila, ¿ya? Y acá yo tengo, insisto, unicelular, una célula que forma al organismo, pluricelular, muchas células que forman un organismo. Ejemplo de unicelular, ya lo dijimos, el paramecio. Ejemplo de pluricelular, una planta, nosotros, el ser humano, un perro, una vaca, un león, una cebra, lo que ustedes gusten.
Y el otro criterio que habíamos establecido es el de procarionte y el de eucarionte. Estos contenidos de unicelular, pluricelular, procarionte y eucarionte, ustedes debieron haberlos revisado ya hace mucho tiempo en quinto básico, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros hacemos ahora en séptimo es redefinir estos conceptos como elementales y lo vamos a volver a revisar en octavo básico cuando estudiemos la célula como tal. Esto es simplemente una introducción. Y como les decía, tenemos esta división de procariontes, que el procarionte acá sería esta, ya la imagen que tengo aquí, donde vemos el ejemplo de una bacteria, y esta célula tiene estructuras que las vamos a estudiar más adelante, ya así que no nos vamos a apresurar. Y, insisto, el procarionte no tiene un núcleo. Nosotros cuando observamos al microscopio células con núcleo, nos aparece una estructura densa, depende de la tinción que se ocupe, de una coloración oscura, y nosotros nos percatamos inmediatamente. Cuando nosotros observamos bacterias, no se observa este organelo, esta estructura celular. Ojo, la bacteria no tiene núcleo, es decir, el procarionte no tiene núcleo, pero sí tiene material genético, y eso hay que mencionarlo, y es súper importante. Una cosa es el núcleo, que es la estructura donde yo guardo el material genético, y otra cosa es el material genético como tal. Si ustedes miran la imagen de la bacteria, que es la que está de color verde en la pantalla, no tiene un núcleo, pero aquí esta cosita que parece una liga que da vuelta a un moño, ya que está suelto dentro de esta bacteria, es el ADN. Por lo tanto, él sí tiene información genética. Por otro lado, tenemos las eucariontes, que ya dijimos, mencionamos que tienen un núcleo definido, y acá tenemos una estructura de un hongo, si no me equivoco, ¿ya? Y lo que apreciamos acá es que ahí en ese sector yo tengo un núcleo. Por lo tanto, me doy cuenta, perdón, no, esta no es un hongo, una estructura tipo, están todas las estructuras de todas las células eucariontes, perdón. ¿Ya? Entonces aquí tengo este núcleo y si yo observo la presencia de este núcleo, automáticamente yo digo que es una célula del tipo eucarionte. ¿Ya? Hasta ahí yo creo que deberíamos ir bien. Repasemos. Tenemos condiciones muy extremas en un planeta Tierra antiquísimo, muy antiguo, ¿ya? Que fueron cambiando para la aparición de los primeros microorganismos. Los primeros seres vivos que aparecieron en la Tierra fueron microscópicos, porque las condiciones no... Primero tengo que formar algo pequeño, ¿ya? Luego de eso, nosotros tenemos clasificaciones de estos microorganismos actuales. Estos microorganismos se pueden separar en unicelulares, cuando están formados por una sola célula, pluricelulares cuando están formados por dos o más. Luego de eso yo puedo categorizar nuevamente en procariontes si es que no tienen núcleo y eucariontes si es que tienen un núcleo dentro de cada una de sus células. ¿Ya? Ahora, continuando. Este caballero, Carl Guth, en el año 1977, organizó a los seres vivos, porque hasta antes se clasificaba por criterio de cada científico, eran bastante complejos. Entonces lo que él hizo fue decir, ¿saben qué? Mirando la imagen que tenemos acá, acá yo tengo un ancestro en común, algún organismo vivo fue común, y a partir de ese organismo vivo en algún momento comenzaron a aparecer y emerger los distintos reinos o dominios que él denominó. En 1977 él estableció 3 dominios que fueron el Bacteria, el Arquea y el Eucaria. ¿Ya? Importante. Bacteria, ahí tienen algunos ejemplos. Arquea, que quiere decir que son los más antiguos, ¿ya? Aquí es donde encontramos todos los extremófilos, es decir, organismos vivos que viven en condiciones sumamente extremas. Y Eucarias, donde por ejemplo estamos nosotros. Este antecesor común tiene un nombre y se denomina LUCA, ¿ya? Es un acrónimo de la traducción en inglés de ancestro común más antiguo o algo por el estilo. Aquí ustedes tienen una descripción de cada uno de los dominios. Yo no voy a ahondar en eso. Por favor, le echan una lectura pequeña. Ahí está lo que quiere decir el dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria. Y ustedes van ahí profundizando en eso. Les recomiendo para un mejor estudio que puedan ir haciendo mapas conceptuales, mapas mentales. Y eso les va a permitir a su vez que puedan ir trabajando mejor.
Bien, vamos a entrar a revisar lo que corresponde a las bacterias. ¿Ya? Las bacterias son microorganismos procariontes, es decir, no tienen un núcleo definido y son unicelulares, es decir, el organismo únicamente está estructurado por una sola célula y se pueden encontrar de forma independiente, cada una viviendo por sí sola, o formando colonias que son agrupaciones de individuos independientes. No es lo mismo que un tejido o hablar de pluricelular. Cuando yo hablo de colonia es que varios organismos unicelulares crecen juntos con el fin ya de apoyarse entre sí. Solo eso. Su tamaño oscila entre los 0.5 y los 5 micrómetros. Ya esta unidad, que es como una U extraña, ya con una colita más larga, y la M significa micra o micrómetro. Tenemos que familiarizarnos con esta unidad de medida porque a lo largo de esta unidad la vamos a usar bastante. A continuación se les presenta una tabla resumen de las bacterias. Entonces, las bacterias, como ya mencionamos, son un tipo procarionte, tipo de célula procarionte, quiere decir entonces, acuérdense, sin núcleo definido. Número de células, todas las bacterias son unicelulares, aunque nosotros vamos a encontrar algunas bacterias que pueden formar colonias. Ojo, repito, que formen colonias no quiere decir que sean pluricelulares. Siguen siendo unicelulares, pero se unen con un objetivo en común. El tamaño, como ya lo mencionamos, va de los 0.5 a los 5 micrómetros o micras. Esto es general, ya no hay que ser tan precisos en esto. Pueden haber más grandes o pueden haber más pequeñas, sí, ya, pero es una norma general. El hábitat de las bacterias están presentes en casi todos los ambientes del planeta, incluido en el interior nuestro. De hecho, se estima que en un adulto ya mayor de 40 años, entre 40 y 50 años, se estima que tenemos casi unos 500 a 600 gramos de bacterias en nuestro cuerpo. Ya, eso es bastante. Tenemos que pensar que las bacterias son sumamente fundamentales para los procesos digestivos de nosotros. Algunas de ellas son tan fundamentales que viven dentro de nuestros intestinos, ya, que producen algunas vitaminas o degradan algunas sustancias que nosotros no podemos degradar y finalmente aprovechamos esos nutrientes. Estas bacterias aprovechan la protección y la comida que le damos a nosotros alimentarnos y ellas nos devuelven esta ayuda ya degradando sustancias y liberando otras que nos pueden servir. En el caso de la nutrición de las bacterias, hay bacterias que son autótrofas, quieren decir que sintetizan sus propios nutrientes, ¿ya? Ellas pueden hacer distintos procesos quimiosintéticos, usar un mineral para obtener energía, usar la energía del sol para producir energía, como las plantas. Y hay otras bacterias que son las heterótrofas y que obtienen sus nutrientes a partir del medio. Y ahí esto es sumamente importante porque las bacterias heterótrofas son las que nosotros comúnmente conocemos como las descomponedoras, ¿ya? Que dentro de las tramas tróficas son importantísimas. Forma de vida de las bacterias, vamos a tener bacterias de vida libre, independiente, ya que están en el medio dando vueltas. Nosotros podemos salir al patio de nuestras casas. Yo piso y he pisado miles de millones de bacterias en esa pisada, ya. Por lo tanto, esas son bacterias de vida libre, independiente. Tengo bacterias mutualistas que viven en armonía con otro organismo vivo, por ejemplo, nosotros, ya. Ambos se ven beneficiados con lo que yo les explicaba. Las bacterias degradan sustancias, nosotros les damos alimento, por lo tanto, ambos nos vemos beneficiados. Y el ejemplo es la flora bacteriana de nuestros intestinos. Las bacterias parásitas, ya, no viven en armonía con otro organismo, otra forma de vida, y lo consumen sin importar el estado del otro. Es decir, nosotros vamos a encontrar algunas bacterias heterótrofas que van a llegar a un hospedero y van a comenzar a atacar a este huésped eh, hasta que finalmente lo degradan, lo matan. El tipo de reproducción de las bacterias es de un tipo asexual. ¿A qué me refiero con asexual? Que no hay gametos de por medio y ellas lo hacen a partir de un proceso denominado bipartición. Vamos a ir a la pizarrita para explicar el proceso de bipartición. Por ejemplo, yo tengo una bacteria que está señalada con este esquema. La bipartición lo que hace, vamos a seleccionar esto aquí, vamos a dibujar. Lo que hace la bipartición es que la bacteria se divide a ella misma, ya, es decir, hace un clon de ella
Y lo que voy a obtener al finalizar este proceso, perdón, vamos a hacerlo del color que corresponde. Y lo que yo obtengo al finalizar el proceso son dos bacterias idénticas entre sí que vienen desde la anterior. Es decir, esta es la bacteria 1, por darles un nombre, y la bacteria 1 genera la bacteria 1A y 1B. Este es el proceso denominado bipartición. Es como si nosotros tuviésemos la capacidad de en cualquier momento partirnos a la mitad y que de cada mitad nuestra salga un yo completo, ¿ya? Que es igual entre sí. La única característica es que el proceso de bipartición lo que hace es que el microorganismo resultante es más pequeño, ya en porte, tiene todo lo necesario para poder existir, es más pequeño y debe volver a crecer para volver a realizar el proceso de bipartición una vez más. ¿De qué depende la velocidad en que las bacterias se dividen? De la disponibilidad de alimentos que hay en el medio. Si yo tengo mucho alimento, la bacteria se va a reproducir rápidamente y eso es lo que nosotros vamos a estudiar en un momento más, cómo es el proceso de crecimiento de las bacterias. Una vez que regresemos al laboratorio, a las salas de clases, lo que nosotros vamos a hacer es cultivar bacterias para que ustedes puedan ver en vivo cómo es el proceso de crecimiento bacteriano y diferenciación bacteriana. Volvamos a la guía. Bien. Entonces, reproducción asexual a partir de la bipartición, el proceso que ya les expliqué, donde una célula se divide y va a formar dos a partir del ejemplo. Las bacterias pueden ser identificadas por distintas técnicas, que nosotros vamos a aprender algunas de ellas en laboratorio. Por lo que es fundamental conocer las formas que vamos a estudiar acá un poquito más adelante. Pero lo primero que resalta al observarlos, sobre todo cuando nosotros hacemos la observación a través del microscopio, es su forma, es decir, las características morfológicas. Bacterias, cuando nosotros las observamos, tienen una forma definida o formas relativamente definidas. Las formas más comunes son las denominadas cocos, bacilos, espiroquetas y vibrios, ya no vidrios, vibrios, ambas, la primera con V, la segunda con B. Vamos a ir viendo cada una de estas para que ustedes puedan ir apreciando en qué se diferencia. Por ejemplo, cuando yo hablo de una bacteria que tiene forma de coco, ya es una bacteria que tiene una forma esférica, ya como la imagen que tenemos acá. ¿Nosotros podemos encontrar la bacteria solita así en forma de esfera? Sí, sí podemos y es muy fácil identificarla, ¿ya? Siempre y cuando tengamos un microscopio y las técnicas adecuadas para poder hacerlo. Ahora, esta forma cocoide o forma de coco, nosotros la podemos encontrar de otras formas también. A veces nosotros la encontramos solo, pero de repente estas bacterias como que se asocian, se pegan un poquito cuando están formando colonias sobre todo, ¿ya? Y podemos verlas de la siguiente manera. Como diplococos. Quiere decir, perdón, diplo quiere decir doble. Por lo tanto, dos bacterias de forma esférica unidas entre sí. Y tengo esto que está acá, un diplococo. Ahora, esta cadena puede seguir creciendo, sí, efectivamente, y nosotros vamos a encontrar bacterias que se van a denominar estreptococos. Cuando yo hablo de un estreptococo, estoy hablando de una bacteria de forma esférica, porque dice, su nombre lo dice, coco, ¿ya? Forma esférica, unidas entre sí en forma de cadena, una al lado de la otra. También al estreptococo se le conoce como el collar de perla, ¿ya? Porque es como un collarcito de perla. Los cocos también se pueden agrupar en otra forma muy característica que es el estafilococo. Miren la imagen, ya se agrupan como en montón. No siempre están perfectos, no siempre queda de esta forma, sino que es un cúmulo de cocos, ¿ya? Las bacterias de forma esférica se unen entre sí en cúmulos y esto también nosotros lo podemos denominar racimo de uvas, ¿ya? Racimo de uvas, y es la forma que ustedes están viendo ahí. Tenemos otra opción de bacterias, ya cambiamos de forma, que es la bacteria denominada bacilo. La bacteria denominada bacilo tiene una forma ovalada, ya como lo están viendo acá. Al igual que con los cocos, con las bacterias cocoides, nosotros podemos tener bacilos que están conectados, que son los denominados diplobacilos, ¿ya?
Cuando yo hablo de un diplobacilo, estoy hablando de un bacilo que es de la forma normal que estábamos viendo recién, pero que está unido a otro muy íntimamente, ya pegaditos. Luego tenemos otra forma. No vamos a encontrar, como en el caso del estafilococo, así en forma de racimo, porque la forma de la bacteria no lo permite, pero hay algunas formas bacterianas que son súper importantes, como las empalizadas. ¿Por qué tiene este nombre de empalizada? Porque si uno lo observa, parecen como estos cercos antiguos que se hacían en la Edad Media, de troncos alineados uno al lado del otro. ¿Ya? Estas bacterias de forma ovalada, porque finalmente son bacilos, se unen entre sí en forma de un cerco. ¿Ya? Ahora, no siempre están perfectos, nuevamente, y es por eso que nosotros nos apoyamos de distintas herramientas para poder identificar las bacterias de mejor manera. Y una forma que también se puede observar es el streptobacilo, ¿ya? Que es una bacteria ovalada, nuevamente es un bacilo, tiene que tener esa forma, unida entre sí como una cadena. Al igual que el streptococo, puedo encontrar un streptobacilo. Vamos a tener otro tipo de bacterias que son las espiroquetas. Las espiroquetas, como su nombre lo dice, ya tienen un nombre alargado en forma de espiral. Y aquí puedo ver una bacteria común con forma de espiroqueta. Y la última forma que nos queda son los vibrios, que son bacterias en forma de bastón o forma de coma, ya coma de eso que está señalado ahí. Y si usted lo ve, parece como un porotito, ya de repente tiene una forma más de comita, una forma más de bastón, ya hay que ser muy hábil al observar para lograr identificar el vibrio. ¿Hay más formas bacterianas? Sí, pueden haber otras, pero estas son las que más se estudian, son las más importantes y son las que comúnmente nosotros vamos a poder observar en un laboratorio. ¿Ya? Bien, ahora que ya sabemos los tipos de células, lo que nosotros vamos a hacer es poder ver la estructura básica o base de una bacteria. ¿Ya? Todas las bacterias comparten una estructura relativamente común unas con otras. Se diferencian en muy poco, ¿ya? Ahora, sí se va a diferenciar cuando es heterótrofa, cuando es autótrofa, cuando, no sé, se especializa en algún tipo de infección, si es patógena o no es patógena, pueden haber diferencias. Pero casi todas comparten las mismas estructuras. Y a continuación lo que vamos a hacer nosotros es revisar estas estructuras y sus respectivas funciones. ¿Ya? Ahí tienen la imagen. Les recomiendo a ustedes poder tener al ladito la guía y revisando ya para que tengan la imagen más cercana y yo poder ir comentando un poquito esto, porque la vamos a dejar un poquito de lado aquí. La primera estructura de la cual vamos a conversar es el pili, ¿ya? O los pili. En plural vamos a decir pilus. Es un término procedente del latín, es el plural de pilus, que en otras palabras quiere decir pelo, y son apéndices cortitos a modo de pelos anclados en la membrana de ciertas bacterias. Estas bacterias están involucradas, perdón, esta estructura está involucrada en un proceso denominado conjugación bacteriana. Quizá lo podamos revisar un poco más adelante. Es un proceso un tanto complejo que está relacionado con esta estructura que está acá, que es el plásmido. ¿Ya? Si aparece más adelante lo retomamos, lo más seguro es que sí. En ocasiones también se denomina pili a las fimbrias, que son otras estructuras que vamos a revisar, pero estas tienen una función totalmente contraria, no está ligado a la conjugación bacteriana, me refiero a las fimbrias, sino que las fimbrias tienen una función adhesiva. ¿Ya? Ahí me equivoqué en una letrita, es adhesiva. Entonces, pili, que nosotros lo encontramos aquí, o pilus, cuando estamos hablando de más de uno, va a ser o va a tener función de conjugación bacteriana. Y si ustedes se dan cuenta, miran, observan bien la imagen, el pili viene desde el interior de la célula, es decir, toma parte del citoplasma, que es todo este medio acuoso, y emerge a través de las distintas capas de la bacteria. ¿Ya? La segunda estructura, citoplasma. El citoplasma, muy conocido por todos, espero a esta altura, contiene algunas estructuras bacterianas, ya la mayoría de ellas, y es en parte acuosa, gelatinosa y está en el interior. Es decir, lo que está pintado aquí es el estito en el fondo de la bacteria, en el interior de la bacteria, todo esto que está por acá, correspondería al citoplasma. Es el medio acuoso donde nosotros convivimos. Perdón, donde la bacteria, los organelos conviven. 3. Membrana plasmática. La membrana plasmática es
una de las tantas capas que puede tener una bacteria, ¿ya? Todas las células deben tener membrana plasmática porque es la primera capa que contiene la estructura, ya me refiero con contener a que la sostiene. Y si ustedes ven, esta membrana plasmática es la que está más hacia el interior, es decir, la que está más adentro, ¿ya? Si yo estoy dentro, en un ejemplo hipotético, de una bacteria y quiero salir de esta bacteria, lo primero con lo que me voy a encontrar es una membrana plasmática, ¿ya? Entonces, membrana plasmática al interior. La membrana plasmática es súper importante, presenta una bicapa lipídica. La membrana plasmática se encarga del transporte de sustancias y en el caso de las bacterias, porque vamos a tener unas estructuras como la que está aquí, el mesosoma, se especializa en la producción de energía. Recordemos que muchas bacterias no tienen otras estructuras, más bien las bacterias no tienen organelos celulares como tal, por lo tanto, lo que ocurre es que la membrana plasmática toma esa función y produce energía. 4. Pared celular. Estábamos hablando recién de la membrana plasmática que está aquí. Si yo paso a la siguiente capa desde dentro hacia afuera, me voy a topar con la pared celular, ya que en este caso, en este ejemplo, está de color amarillo entre las otras dos capas. La pared celular es una estructura permeable, es decir, permite el paso de cualquier sustancia, al contrario de la membrana plasmática que es más restrictiva en el paso. Y esta pared celular contiene una proteína, en el caso de las bacterias, denominada peptidoglicano. ¿Ya? El peptidoglicano es una proteína que está en el interior estructurando la pared celular y que nosotros la vamos a hacer muy visible cuando usemos una tinción que se denomina tinción de Gram, ya que la vamos a ver más adelante, la vamos a hacer en el laboratorio para que ustedes puedan identificar a las bacterias. Bien, luego viene otra estructura, otra pared, ya, otra capa protectora, que es la cápsula, que en este caso ustedes la están viendo de color verde. Lo primero y más importante es que esta cápsula, eso es la envoltura más externa que puede llegar a tener una bacteria. Ojo, no todas las bacterias tienen cápsula, y eso hay que mencionarlo. Muchas de ellas solamente se limitan a la membrana plasmática y a la pared celular. Pero hay algunas que sí tienen cápsula, y esta cápsula es importante, o le da una característica importante a las bacterias, porque secreta o contiene una gran variedad de azúcares, lo que le otorga cierta viscosidad, es como pegajoso, ¿ya? Y esto popularmente se dice, me refiero popularmente, algunos textos afirman, que la cápsula le otorga la patogenicidad a esta bacteria. Es decir, las bacterias que comúnmente son patógenas poseen cápsula. Ojo, que comúnmente, no estoy diciendo que exclusivamente las bacterias que tienen, no, ¿ya? Hay bacterias sin cápsula que pueden ser igual de patógenas que bacterias con cápsula, ¿ya? Pero la idea de esta cápsula es, en cierta medida, pasar desapercibido, como esconderse un poco de las defensas de los otros organismos vivos. La siguiente estructura es el flagelo, ¿ya? El flagelo es importante en las bacterias que lo tienen, que es esta colita que ustedes están viendo acá de color medio rosadito, rojito, ¿ya? ¿Por qué? Porque el flagelo les permite movilizarse a las bacterias. Vamos a leer la descripción. Apéndice móvil que es empleado para propulsar al microorganismo. Y se mueve de esta manera, ya no es como un pez, sino que gira como una hélice, ya. Ojo, todos estos movimientos que hace la bacteria, al igual que los movimientos que hacemos nosotros, requieren de energía. Por lo tanto, es importante que la bacteria tenga los nutrientes necesarios para poder realizar todos estos procesos. Luego, con el número 7, vamos a ver el nucleoide. Nosotros mencionamos que las bacterias son una célula procarionte, por lo tanto no tiene núcleo. Pero hay una estructura que finalmente es el ADN que está presente aquí, que ustedes lo van a ver acá de color rojo en el interior del citoplasma, que es el nucleoide. ¿Ya? El nucleoide fundamental porque es el material genético de las bacterias. Y el nucleoide tiene una característica y es que se encuentra disperso en el citoplasma. Yo, como profesor de biología, no les puedo decir que el material genético de la bacteria se va a encontrar específicamente en este sector. No, porque el nucleoide es un material genético que está disperso. ¿Cómo entender este concepto? Piensen ustedes en, no sé,
un pote, una casata, ¿ya? El pote de una casata. Ustedes le van a echar gelatina, van a preparar la gelatina, y antes de que la gelatina cuaje, ustedes le van a tirar una cuerdita adentro, una pequeña cuerda. Usted tiene la opción de dejar la cuerda en un lugar o dejarla desparramada por todos lados. Ya, esa cuerdita dentro de esta gelatina sería el nucleoide. A eso me refiero con que está disperso, no va a estar focalizado en un solo lugar. Además, en las bacterias vivas, ya, normalmente este nucleoide está en movimiento dentro del citoplasma, ya, no está en un lugar fijo, no está en un lugar estático. Vamos a pasar a la siguiente, el mesosoma. El mesosoma es fundamental para algunas bacterias, ya lo mencionamos hace un poquito. Es una prolongación de la membrana plasmática. Eh, Cada uno de los plegamientos internos de la membrana plasmática de las bacterias corresponde a un mesosoma. Y en estos lugares se realizan diversos procesos como lo son la fotosíntesis y la respiración celular, ya, entre comillas, la respiración de las bacterias. Es decir, la bacteria obtiene su energía a partir de estas estructuras, que son los mesosomas. Plásmido, el número 9. El plásmido, para que ustedes lo identifiquen, que aquí está rotulado así como una pelotita morada, pero realmente el plásmido es como prácticamente una circunferencia. Es muy parecido al nucleoide, pero muy, muy pequeño, ¿ya? El plásmido es fundamental porque es una molécula de ADN que está aparte del nucleoide. Ya es decir, la bacteria tiene célula procarionte sin núcleo definido, para ir recordando los conceptos. Tiene este nucleoide que es este gran ADN que está disperso en el citoplasma y aparte tiene pequeños trocitos de ADN en forma circular que están dispersos en distintos lugares. Pueden ser varios, no es uno solo. Ahora, lo importante es que estos plásmidos pueden dividirse, es decir, replicarse, aumentar de número por sí solos de manera independiente, es decir, no necesitan que el nucleoide se divida para que ellos se dividan. Y estos trozos de ADN denominados plásmidos son los que se relacionan con el pili, que era la primera estructura que vimos, en el proceso de conjugación bacteriana. Lo que ocurre acá, en palabras muy muy sencillas, es que la bacteria 1 le pasa información a través del plásmido a la bacteria 2 y la bacteria 2 le pasa a la bacteria 1. De esta manera, algunas bacterias se comunican para transmitir, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. Es decir, la bacteria 1 era resistente al antibiótico y a través de esta información donde se conectan los pilis y se pasan los plásmidos, yo le digo a la bacteria 2 la forma de hacerse resistente a ciertos antibióticos. ¿Ya? Es un problema bastante grave a nivel mundial. De hecho, el objetivo de muchos biólogos, muchos laboratoristas hoy en día es encontrar nuevos antibióticos porque las bacterias cada vez están siendo más resistentes a los antibióticos que nosotros utilizamos de manera cotidiana. ¿Ya? Y el 10. El 10 corresponde a ribosomas. Vamos a mostrarlos acá. Que los ribosomas son estas pelotitas medias celestitas, azules, ¿ya? Que están dispersas dentro del citoplasma. Y el ribosoma tiene una función fundamental en todos los organismos vivos, que es la creación, la síntesis de proteínas. Al contrario de el vocabulario popular normal, cuando nosotros empleamos síntesis, quiere decir algo acotado, algo breve. En el caso de la biología, cuando nosotros hablemos de síntesis, quiere decir creación, ¿ya? Siempre que hablemos de síntesis de proteínas, estamos refiriéndonos a la creación de proteínas. Siempre que hablemos de síntesis de lípidos, estamos hablando de la creación de más lípidos, ¿ya? Bien. Y ahora vamos a hablar del último tema de esta clase, que ya está quedando bastante extensa. No, yo creo que la vamos a dejar hasta aquí. Sí, voy a preparar otro video de crecimiento bacteriano aparte. Hasta aquí vamos a llegar entonces con las características fundamentales de algunas células. Resumiendo, vimos las condiciones de la Tierra antigua, de la Tierra prehistórica. Vimos, en palabras sencillas, cómo fue la creación de los primeros organismos vivos. Vimos que hay clasificaciones unicelular, pluricelular, procarionte y eucarionte. Vimos características de las bacterias como el primer microorganismo que estamos estudiando, o este gran grupo de microorganismos que estamos estudiando.
A su vez vimos que tenemos distintas formas de bacterias y que las bacterias internamente tienen estructuras que son fundamentales para que ellas puedan funcionar y existir. ¿Ya? Entonces, chicos y chicas, espero que este material les sea de ayuda. Este material está siendo creado con el único objetivo de que ustedes puedan en sus casas, en un tiempo que ustedes mediten, piensen, puedan escucharlo mientras hacen otras cosas, ¿ya? No necesariamente que estén centrados, focalizados al 100% en el trabajo, sí darse sus tiempos de vez en cuando, quizás respetando el día, por ejemplo, en que nosotros teníamos clases, poder estudiar esto, poder escucharlo ya un poco más a conciencia. Y eso, estoy atento a recibir comentarios, a recibir consultas. Existe también la posibilidad de que podamos hacer una transmisión en vivo para poder aclarar las consultas que ustedes van teniendo de una manera un poquito más fácil, un poquito más didáctica, no tener que esperar tanto entre que usted me envíe un correo y yo lo respondo, ¿ya? Así que eso chicos, cualquier cosa me dejan un mensaje, este video está subido a un canal en YouTube y a su vez yo lo comparto en el Classroom para que ustedes puedan em, tener una notificación de cuando yo subo el material. ¿Ya? Entonces, posterior a que yo suba este video, voy a estar creando el siguiente tema que es crecimiento bacteriano y vamos a estar explicando cómo se hacen los ejercicios, ya que están mencionados más adelante, que tienen algunos conceptos que quizá ustedes no comprendan mucho, pero yo me voy a encargar de explicar paso a paso cómo se desarrolla la fórmula para obtener el cálculo de las bacterias. Bien chicos, que estén muy bien, cuídense, aprovechen de leer, estudiar, descansar. Recuerden que no estamos de vacaciones, sino que simplemente estamos previniendo que esta pandemia cause mayores estragos en la población. ¿Ya? Cuídense chicos, nos vemos.